gusto, un placer, una alegría y una bendición estar nuevamente junto a ustedes, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. Bienvenido a este su espacio, Lecciones de Esperanza, donde juntos abrimos la palabra de Dios, nos encontramos con Él, nuestro corazón, nuestra fe y nuestra experiencia cristiana se ve fortalecida para luego ir a impactar al mundo de una manera positiva y de una manera linda presentando a Jesús. Bienvenidos a este momento, para esta ocasión. Tenemos un invitado que será de gran ayuda para todos nosotros. Les hablo del pastor Kevin Mendoza. Pastor Kevin, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí hoy. Pastor, con mucho cariño he aceptado esta invitación. Gracias a ti por hacerla y un saludo cariñoso a todos nuestros hermanos y a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias, pastor. Pastor es famosísimo en las redes sociales, pero por si alguna razón ustedes no lo conocen, es el pastor del distrito La Ceja, con sede precisamente en el municipio de La Ceja, pero que apoya la misión en todo en gran parte del oriente antioqueño, ¿cierto? Paisajes bonitos, ustedes privilegiados. Buen clima, así es. Gracias. Buen clima, así es. Bueno, para este momento, mis apreciados, vamos a tocar un tema bien importante del libro de Hebreos, un libro, yo diría que millonario en muchos aspectos, muy rico, que trae muchas lecciones para todos nosotros. Y hay un tópico aquí que nos habla de una promesa que Dios ha hecho. Y promesas hay muchas, hay de muchos tipos. El ser humano hace promesas y cuando las hacemos casi siempre estamos pensando en cumplirlas, pero no siempre se dan las condiciones y nos damos cuenta que no todo lo que prometemos podemos cumplir. Otras veces hay gente que promete de entrada sabiendo que no va a cumplir, pero les coloco un ejemplo. Hay gente muy honesta que ha dicho, Señor, si tú me ayudas con esto, yo traigo mi vida a ti. Y Dios nos ayuda y a los años nos damos cuenta que no hay cumplimiento de esa promesa hacia Dios, ¿no? Pero mis queridos, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Un Dios que cuando promete, cumple, ¿verdad? Y ese Dios para ti, para mí, para todos nosotros, ha dejado maravillosas promesas en toda su santa palabra. Diría yo, pastor, sin temor a equivocarme, que para cada circunstancia que enfrentamos como seres humanos, sea en la salud, en las finanzas, en la familia, en cualquier tipo de situación, Dios tiene no una, sino muchas promesas para todos nosotros. Pastor, en relación a esas promesas, Dios nos ha dado las promesas con un propósito. ¿Cuál puede ser ese propósito? Esa pregunta es muy interesante y valiosa porque las promesas tienen diferentes efectos, pero tienen un propósito especial. Algunos de los efectos es, por ejemplo, lidiar con las angustias de la vida, pastor. Las promesas son una excelente terapia para combatir la ansiedad, para combatir el miedo, para combatir la soledad. Ahí uno memorizando y recitándoselas y repitiendo esas promesas en su mente resulta altamente bendecido. Así que ese es uno de los efectos de las promesas del Señor, por ejemplo, ayudarnos a lidiar con nuestra cotidianidad. Pero otro efecto también sería, por ejemplo, aumentar nuestra fe. Dios puede hacer lo que va a hacer sin necesidad de prometer, pero ha dejado las promesas como un mecanismo para acrecentar nuestra fe. Es decir, el Señor podría interactuar, sorprender sin prometer, pero prefiere no solo sorprendernos, sino prometernos, porque cuando pasamos por la etapa de la promesa, crecemos en la fe, de modo que cuando Dios interviene, nosotros resultamos fortalecidos. Pero esos son los efectos. El propósito de las promesas está derivado de esa gran promesa principal y la primera promesa que fue la venida de Cristo al mundo. Y me gusta cómo el apóstol Pedro lo pone cuando él dice que por este mismo medio, en el capítulo 1 de su epístola, que por este mismo medio nos han sido dadas grandiosísimas y preciosas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos. Es decir, que todas las promesas que hay en la Biblia las debemos entender dentro del contexto de la salvación. El propósito de las promesas, el principal propósito, es restaurar en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Es hacernos participantes de esa salvación que el Señor prometió en Génesis capítulo 3. Gracias, pastor. Y qué interesante es hacernos partícipe de esa naturaleza de Dios, ¿verdad? Y usted menciona que
hay valiosísimas promesas y creo que vamos a analizar una de esas promesas valiosas que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 al 3. Allí se nos dice, y los invito a reflexionar bien en ese tema que lo vamos a estar como desarrollando. Dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Amén. Aquí vemos una promesa maravillosa que no está solamente en el Nuevo Testamento, una promesa dada desde el Antiguo Testamento con un propósito importante. Me llama la atención que inmediatamente el ser humano peca, cae en su error, Dios de una vez aparece con una promesa, como usted lo mencionó. El fin último es la salvación. Sí, a veces nos habla de Dios, te ayudaré en la salud, te ayudaré con tu familia, pero es para que yo me dé cuenta que quien cumplió la promesa es un Dios maravilloso, me aferre a Él, y el regalo más grande no será las finanzas, la salud, el empleo, sino será una relación eterna con Él, ¿no? La salvación con Él. Entonces, esa promesa hecha a Adán y Eva, que luego fue repetida, ¿cierto? A Abraham, luego también se le dio a David, hablaba de alguien, era un regalo de Dios, ¿cierto? Un hijo prometido, un enviado que Él tendría para beneficio de todos nosotros. Se habla de esa promesa desde el comienzo, desde el Génesis, a lo largo del Antiguo Testamento, comenzando el Nuevo Testamento, pastor, pero me llama la atención que hay una palabra o una frase que aparece allí en el libro de Hebreos y me llama la atención porque es en estos postreros días, ¿cierto? O al final de los días. Y hay otra frase que utiliza la Biblia en el Antiguo Testamento que habla de el fin del tiempo y parecieran ser similares, ¿no? Los postreros días, los días finales y el fin del tiempo. Pero ¿qué diferencia podemos encontrar en esas expresiones que parecen como tan similares? Sí, quizás antes un comentario respecto a lo que estabas hablando de Hebreos. Cuando los seres humanos caímos de la gloria de Dios, pecamos, nos empezamos a lastimar y a degradar. Y perdimos la capacidad de percibir a Dios, de escuchar a Dios. Así que en un punto estuvimos tan mal, pastor, que ya no necesitábamos palabras, ya no necesitábamos explicaciones. Y Dios habló, pero ya no habló con palabras, ya no habló con explicaciones. Ahora habló encarnándose en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra que Dios tenía por decirle a este mundo herido, a este mundo confundido, a este mundo paralizado en sus contradicciones. El Señor no le dio palabras ya más, le dijo, aquí está el Hijo de Dios, Él es el mensaje que tengo por darles. Y es justamente Cristo quien viene a constituirse en el sentido y el significado de todas las promesas y de todas las cosas. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una persona a la que amas, que está muy enferma, y entonces tú reclamas una promesa de Dios para tu vida. Que creo que lo hemos hecho la mayoría. Sí, así es. Bueno, y esa persona se restaura, pero esa persona no tiene a Cristo en su vida y no recibe a Cristo nunca. Ese tiempo de vida que esa persona tenga después de haber sido sanada, va a ser un tiempo en el que va a causar daño, en el que te va a herir, en el que te va a decepcionar. Entonces, ¿para qué era la promesa? ¿Para qué era? ¿De qué sirvió la sanidad? Si se levantó de la enfermedad para hacerte daño, si se levantó de la enfermedad para seguir degradándose en el pecado. Por eso es Cristo quien le da sentido a todas las promesas. Sí, Señor, restáurales, pero para que te reciban a ti, para que salgan más fortalecidos en ti, para que salgan más santificados en ti. En ese sentido, Cristo es el propósito y el ancla de las promesas, ¿verdad? Ahora, allí en Hebreos hay algo hermoso, ¿no? Que en estos postreros días, y luego pues la expresión que tú comentabas, ¿cierto? Últimos días. En ese contexto que usted lo dice, pastor, o sea, Dios ha venido hablando, pero ahora nos viene hablando acerca de esa promesa del Hijo y es donde utiliza la expresión de esos postreros días con relación a la promesa, ¿no? Así es, los postreros días en ese contexto viene significando los días después de que Cristo vino. Después de que Cristo vino, desde ese momento hasta acá lo podemos llamar los días postreros porque Él parte la historia. No solo en el calendario que manejamos en Occidente y en la mayor parte de la humanidad, sino que parte el calendario profético. Ya se selló
la victoria. Lo que Jesús puede decir en la cruz, hecho está, todo lo que se necesitaba para reconciliar al hombre con Dios, se ha hecho. Ahora el puente está tendido, cumplido está. Ya lo demás es cuestión de tiempo, pero ya está hecho, ya se desencadenó el tiempo del fin. Ahora Dios puede venir a cerrar esta gran rebelión entre el bien y el mal, este gran conflicto entre el bien y el mal. Estos son los postreros días. Ya el Señor hizo todo lo que se necesitaba para nuestra salvación. Entonces, pastor, entendiendo eso, ¿cuál puede ser la diferencia en esos posteriores días y el fin del tiempo, que pronto lo menciona Daniel? Ok, bueno, usamos por ese entendimiento de los textos que tú haces y de modo didáctico decimos el fin de los tiempos se refiere a esa etapa que precede inmediatamente a la venida del Señor. Eso es lo que llamamos los últimos tiempos. Y los postreros tiempos son los tiempos desde Cristo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Ok, pastor, muchísimas gracias por esa aclaración. Ahora, en ese marco de las promesas de Dios, la principal de todas, como usted lo menciona, es Cristo, ¿no? Y que al final no solo se dijo, sino que se hizo realidad. Hay varias promesas para el pueblo de Dios en el marco de esos posteriores días. Por ejemplo, el libro de Números, capítulo 24, del 14 al 19, también Isaías 2, 2 y 3, nos da unas promesas. Yo voy a leer voy a leer las de Isaías, pastor. Isaías 2, 2 y 3 nos dice: acontecerá que al final del tiempo, ¿cierto?, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Números capítulo 24, me permitiré leer un momentito allí. Si ustedes están en casa, por favor, los invito a que podamos leerlo también. Números capítulo 24, y leer del 14 al 19 nos dice: yo me voy ahora a mi pueblo y por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los últimos días. En ambos textos aparece la expresión, en estos últimos días. Entonces pronunció esta profecía. Dice Balaam, hijo de Beor, dice el varón de los ojos abiertos, dice el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veo, mas no ahora, lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá a las simientes de Moab, a las 7 de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos. Israel realizará grandes prodigios. De Jacob saldrá el vencedor y destruirá lo que quede de la ciudad. ¿Qué promesa encontramos aquí para el pueblo de Dios, pastor, en esos dos pasajes para este tiempo del fin, para los posteriores días? Así es, hay un equilibrio en la vida cristiana. Dios promete bendecirte en este presente, pero el propósito principal es prepararte para la vida eterna. No es la comodidad en este momento, es tu carácter idóneo para el reino de los cielos. Y sin embargo, miren, el equilibrio es que no todo está reservado para el futuro. Aún ahora aquí en la tierra Dios quiere bendecir a sus hijos y a través de esas bendiciones que les da a sus hijos testificar al mundo de que Dios es real, de que ama a sus hijos, de que sus palabras son fieles y verdaderas. Entonces esto es muy interesante porque nosotros podemos ir a decirle al Señor: Señor, yo quiero que por favor me bendigas, no para ensalzarme, yo quiero que me bendigas para que pueda ser un testimonio al mundo de que tú eres real, de que tu palabra es real y de que tú amas a tus hijos. Entonces allí en las citas que el pastor acaba de mencionarnos, nos cuenta de la exaltación de Israel, de cómo Dios iba a bendecir en ese pueblo, iba a cumplir sus promesas en ellos para que convertidos en luz pudieran testificarle al mundo. Y eso es en cierta medida también aplicable para nosotros hoy. Cuando Dios nos bendice, nosotros podemos decir al mundo: la razón de nuestra bendición es Cristo Jesús. Es que hay un Dios en los cielos, creador, sustentador, que prometió en su palabra y que cumple su palabra fielmente. Así es, pastor, y aquí nos habla de esa estrella que saldrá, usted lo menciona.
Israel sería exaltado, pero me habla de ese Mesías, ¿no? De ese que vendría. Y cuando leemos las promesas y nos aferramos a ellas, nos inspiran. Siempre que miramos la Biblia y vemos cómo Dios cumplió una promesa, esa seguridad de que como lo cumplió para Israel y como lo cumplió para alguien en la Biblia, también viene a nuestra vida. Si lo cumplió con ellos, lo cumplirá también a nosotros, por el amor de Dios, no por lo que lo merezcamos, no porque hayamos hecho nada, sino porque siempre que Dios promete algo, lo cumple. Yo leo la palabra de Dios, por ejemplo, y encuentro, al mirar la exactitud con la que Dios describe el nacimiento, la venida de Jesús, que todo tiene su tiempo, su momento, y entonces cuando a veces salen cosas de mi control, yo recuerdo una frase que me dijo alguien hace unos años, decía: Gabriel, a usted se le salen cosas de control y lo toman cosas por sorpresa, pero a Dios nada se le sale de control. Amén. Y nada lo toma por sorpresa. Así que, mis queridos, qué bueno es recordar las promesas de Dios, estudiarlas como lo estamos haciendo, para de esa manera fortalecernos espiritualmente. Pastor, una pequeña nota también personal. En un punto de mi vida, en la adolescencia, le dije al Señor: yo quiero saber si esto es un cuento de hadas, si esto es un libro de mitos o esto es una realidad. Porque si le pasó a ellos, yo también quiero que pase en mi vida. Y puedo hoy decir, gracias a la misericordia del Señor, he podido también por experiencia comprobar la fidelidad y el amor de Dios. Y hay algo importante, que todas las promesas, pastor, nos ayuden a permanecer tomados de la mano de Cristo. Porque mientras usted está tomado de la mano de Cristo, usted ganó. El único miedo que debes tener es a soltarte de la mano de Cristo. Porque mientras tú estés tomado a Él, nada ni nadie podrá destruirte. Eres indestructible en las manos de Dios. Lo único que a ti te puede destruir, lo único que puede arruinar el plan de Dios para tu vida es que te sueltes de la mano de Dios. Y como dice la escritora cristiana muy conocida por todos nosotros, Elena White, ¿no? Que, a ver, nada nos va a asustar, nada nos va a atemorizar. Dice, no tenemos nada que temer de lo que viene o del futuro. Solo hay una razón para que nos asuste, y es que olvidemos la forma prodigiosa y maravillosa en que Dios ha guiado nuestra vida en el pasado, ¿no? Entonces, si yo miro a mi vida, miro la palabra de Dios, encuentro cumplimiento de las promesas, y eso lo que hace es fortalecerme para avanzar, es decir, voy de la mano de Dios, como usted lo menciona, y si Dios está conmigo, pues ¿quién contra mí, no? Amén. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, pastor, tiene un mensaje bien importante para todos nosotros. Voy a leerlo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, o sea, lo que quiere decir aquí es que Dios siempre ha tratado de comunicarse con nosotros. Mira, Dios no para de buscar la forma de hablar contigo, de comunicarte su amor, su plan para tu vida y también para la mía. Dice, nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿cierto? Y a los padres lo hizo por medio de los profetas. Pero ahora dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cuál es ese mensaje especial y particular que encontramos en esos versículos, pastor? Muchas, eso es un tesoro, sí, eso es una mina tremenda. Pero vuelvo a insistir con algo que comentaba ahorita. Ya no necesitábamos palabras, ya no entendíamos palabras. No es que Dios se hubiera quedado mudo, es que nosotros estábamos sordos a causa del pecado. Y entonces Dios sabía que ya nosotros no necesitábamos palabras, necesitábamos su presencia. Y entonces ya que se acabara esa separación entre nosotros y Dios, que se acabara esa distancia que el pecado había puesto, y entonces viene Cristo, y Cristo era todo lo que nosotros necesitábamos saber de Dios, porque ya se nos había desfigurado la imagen de Dios. Los líderes religiosos no comunicaban la imagen de Dios, la naturaleza no comunicaba la imagen de Dios, no habían profetas, hacían muchos años no habían profetas, así que la humanidad estaba sola, estaba en un estado realmente. Cuando usted examina, por ejemplo, quiénes eran los gobernantes políticos de la época, sus prácticas, sus hábitos, la degradación moral, la corrupción tan tremenda, equiparable y quizás peor que hoy en día, cuando Cristo Jesús viene al mundo, entonces uno se da cuenta, necesitábamos desesperadamente que viniera Cristo y nos dijera cómo es Dios realmente. ¿Cómo es Dios? Porque habían tantas versiones
y ninguna de ellas sanaba el corazón humano. Habían tantas versiones de Dios y todas ellas resultaban contradictorias, pero vino Cristo y Cristo nos habló. Cristo fue la palabra encarnada de Dios, el resplandor de su gloria. Y pastor, ahorita que usted dice la palabra de Dios, recuerdo el texto de Juan, capítulo 1, ¿cierto? Que dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, veo en esos dos pasajes cómo, aquí habla cómo Cristo mismo es la palabra de Dios, ¿no? Así es. Y como lo dice ahí, por quien se sostienen las cosas, Dios dijo y fue su palabra. O sea, Cristo nos habla de una manera especial a través de sus acciones. Usted lo mencionó. Dios nos ha hablado, pero la gente ignoraba. No era que Dios no hablara, sino que nosotros estábamos sordos. Usted lo dijo muy bien. Y yo tal vez lo trato a una escala muy pequeñita, pero tal vez como para entenderlo un poquitito, de ese amor de Dios que no para, ¿no? A veces cuando salgo de casa y está mi hijo, mi esposa en casa, yo hablo con ellos y quisiera compartir ciertas cosas con ellos. Y llega el momento en que ya no me aguanto más, yo tengo que estar allá en casa o para suplir algo, para sustentar en algo, para apoyar en algo. Dios nos vio tan solos que ya a la distancia con los profetas que no había gente dedicada a Dios para que pudiera hacer ese trabajo de traer los mensajes, el pueblo se había ausentado, entonces Dios mismo dijo, es momento de venir y hacer presencia, y pues a través de Cristo, ¿no? Y como lo menciona allí en el libro de Hebreos, lo leímos en el pasaje, por quien así mismo hizo el universo. O sea, está hablando de que Dios mismo está hablando a través de Él mismo, como en otra faceta, ¿no? Por quien hizo el universo, ¿verdad? El cual siendo el resplandor de la gloria de Dios, o sea, es Dios mismo estando aquí hablando con nosotros. Sí, ese es un aspecto muy importante, pastor, porque quien viene no es un ángel, quien viene no es un profeta solamente, es mucho más que un profeta. Quien viene es el creador mismo de todas las cosas, la sustancia misma de Dios, la imagen de Dios, la gloria de Dios. Y aquí, claro, nosotros tendemos a pensar en gloria en términos de estatus, en términos de poderío, en términos de posición, pero en la Biblia la gloria tiene que ver con el carácter de la persona y también con su capacidad, pero más que todo con su carácter. Entonces quien está viniendo acá, viene a revelar, que es Dios mismo, viene a decirnos quién es Él. Ahora, hay un tema importante también que quizás podamos explorar y es el hecho de que Jesucristo es Dios mismo. Es Dios mismo. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice esto: según la carne vino Cristo, cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Tito 2:13 también, Primera de Pedro 1:1. En fin, a Cristo se le aplica muchas veces el título de Dios, porque Él es Dios mismo, encarnado aquí en la tierra. Él es Dios, Él es quien ha venido a esta tierra, es el Señor mismo, el creador, el sustentador de todas las cosas. Y vino a decirnos algo muy bonito, algo que lo que necesitábamos decir, lo que necesitábamos escuchar. Vino a decirnos que Dios es amor. y nadie lo podía decir mejor que Él, ¿cierto? Y nos lo dice ensangrentado en la cruz. Ahí en la cruz, sangrando, nos demuestra que el que ama siempre gana. Ahí en la cruz, ensangrentado, nos revela que nuestro mayor miedo es no ser amados y que nuestro principal deber es amar. Dios es amor, fue el gran mensaje de Cristo. Los diferentes profetas habían enfatizado algunos atributos de Dios, algunos habían tocado someramente el amor de Dios. Algunos habían puesto énfasis en el amor de Dios, pero a todos, cuando Cristo viene al mundo, se le ha olvidado que Dios es amor. Y el Señor viene a vindicar el carácter, la gloria de Dios, en el sentido de que viene a revelar que Dios es amor. Y eso significa algo precioso, pastor, porque fíjate que en el mundo te amo si eres perfecto, pero cuando te equivocas no te amo. Te amo mientras no me lastimes, cuando me lastimes no te amo. Te amo cuando aciertas, cuando fracasas no te amo. Y los seres humanos somos así, cuando alguien se equivoca, cuando alguien fracasa,
desplegamos toda una serie de símbolos, de palabras, de actitudes que le hacen sentir al otro que no merece ser amado. Y cuando uno examina las religiones de la historia, encuentra ese patrón común. Era tratar de ganarse la salvación, tratar de ganarse el amor de los dioses o el merecimiento de los dioses. Pero Cristo trae un mensaje especial y revolucionario. Cristo dice: no tienes que ganarte el amor de Dios, no tienes que merecerte el amor de Dios. Dios te ama, así como eres. Ahora, ¿te transforma en el amor? Sí, pero el mensaje de que eres amado aun cuando no eres el más exitoso, de que eres amado aun cuando te has equivocado, de que eres amado cuando te sientes decepcionado de ti mismo y la gente a tu alrededor se siente decepcionada de ti. Igualmente, eres amado por Dios. Ese es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando uno realmente, pastor, porque esto me toca a mí el alma, cuando uno no solo lo escucha, no solo es una frase de cajón, sino que uno le experimenta el amor de Cristo en su vida de verdad y sabe que es amado por Dios, entonces a uno dice, dan ganas de ser fiel a un Dios así, dan ganas de ser fiel a Dios así, a un Dios que me ama sin esperar más de lo que yo pueda dar, a un Dios que me ama y me amó tanto que envió a Cristo aun cuando yo era pecador, cuando no lo merecía, cuando yo mismo decía no valgo la pena, cuando yo mismo decía acaben conmigo, acaben, mátenme, elimínenme, cuando yo ya no tengo interés, cuando no tengo esperanza en mí mismo, Cristo me amó y con su amor me dio vida eterna. Bueno, pastor, y mire que es tan importante reconocer eso y tenerlo claro, porque entiendo la grandeza, como usted menciona, del amor de Dios. O sea, no mandó a un mensajero, a un socio, a un amigo, sino Dios mismo vino. O sea, yo lo coloco, pastor, tal vez en este escenario, alguien que sabe hacer algo, coloca un grupo de personas a que lo haga, y cuando lo están haciendo se da cuenta que no lo hacen bien, que va a quedar mal hecho, y de última instancia se quita la chaqueta y dice, venga yo, y les enseño. Eso fue lo que Dios hizo, ¿cierto? A través del ser humano trató de comunicar su amor, su esencia, su naturaleza, pero por ser imperfectos, lo mostramos de manera muy pálida, muy pequeña. Intermitente. Y en un momento donde había tanto, como usted lo mencionó, como tanta ausencia y necesidad de Dios, Dios dijo, se quitó la camisa y dijo, aquí estoy para mostrarle cuánto los amo. Y usted lo menciona, sí, Jesús habló, pero hay una frase que he escuchado mucho y es muy linda dentro del mundo cristiano, dice que Jesús, lo que impactaba a Jesús era que él vivía lo que predicaba y predicaba lo que vivía. Ese Jesús que hablaba del amor, como usted lo mencionó hace un momentico, sin importar la actitud de las personas, aún así hacia él mismo. Mucha gente que lo criticaba y lo señalaba, luego recibió un mensaje de parte de él, una sanidad. Los mismos gente en la cruz, cuando él estaba siendo crucificado, y un Jesús diciendo, Señor, Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque ellos no saben lo que hacen, ¿cierto? El ladrón en la cruz, diciendo, Señor, acuérdate de mí. Unas horas antes de eso, un Pedro que lo traiciona y cuando mira a Jesús se encuentra con una mirada, como dice la Biblia, llena de amor, que lo amó. O sea, es un Jesús mostrando el amor del Padre de manera clara, de manera contundente, sin ninguna sombra. Así es, mi pastor, quisiera compartir una cita que está en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, una obra maravillosa que les recomendamos de corazón, ojalá la puedan conseguir, una explicación de las parábolas de Jesús, de los mensajes de Jesús, y allí la autora inspirada dice, en la presencia de Cristo, hasta el más degradado de los pecadores sentía que había una vía de escape para el abismo en el cual había caído. Mire qué belleza. Esto es estremecedor, o sea, la presencia de Cristo, y así debe ser nuestra presencia. Así es. Nuestra presencia debe ser una presencia propositiva y restaurativa. Una presencia no que evalúe y juzgue y emita un juicio y se va y descalifica, no sirve porque tiene defectos, no sirve porque se equivocó. No, una mirada de decir, tiene cosas que mejorar, pero Dios ha tenido paciencia conmigo, también va a tener paciencia con él. Así como me ha ayudado a mí, le va a ayudar a él. Una mirada compasiva. El mundo está sediento de una mirada compasiva que lo llene de esperanza. Y es nuestro deber hoy, pastor, esa mirada compasiva que le diga al que está desanimado, que hoy quizás algunos, yo pensaba, pastor, ¿quién va a ver nuestra lección? Yo decía, quizás la va a ver alguien que no quiere ir a la iglesia porque tuvo un problema, porque está decepcionado de sí mismo. Bueno, la mirada del Señor Jesús compasiva, llena de misericordia, te dice que Dios es amor, que no te ha dejado de amar hoy igual que hace 2 años, que hace 10 años, te sigue amando igual porque cuando te llamó ya sabía todo lo que tú ibas a hacer, las veces que ibas a tropezar,
Y hoy está Él deseando que te levantes, porque así sea en el último minuto. A Dios no le importa ganar el partido de tu vida en el último minuto o ganarlo desde el primer minuto. Lo que Dios quiere es ganar el partido de tu corazón. Y así sea en el último minuto, va a ser una gloria para el cielo ganar tu corazón con el amor de Cristo Jesús. Amén. Ganar el corazón a través del amor de Cristo Jesús. Y en ese marco, pastor, aparece esa expresión allí del apóstol, que Cristo es el resplandor mismo de la gloria de Dios, ¿no? O sea, cuando la gente veía a Cristo, que fue una expresión que uno de los discípulos le repitió a Jesús, ¿no? Le dijo, Señor, enséñanos al Padre, ¿no? En su afán de conocer a Dios. Y notamos cómo la naturaleza humana es tan limitada a veces en la comprensión de Dios. O sea, nunca hubo una presentación de Dios más clara, más contundente, más amplia que la de Cristo. Y aparece, ¿cierto? Allí este discípulo de él y le dice, Señor, creo que fue, si no estoy mal, Felipe. Si estás mal, no me acuerdo. Ya voy a revisar aquí. Sí. Digo, muéstranos al Padre. Ajá. Y entonces Jesús le dice, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. O sea, estaba ahí. Y por eso me llamó la atención esa expresión allí del apóstol Pablo en Hebreos, donde dice, y que es el resplandor de su gloria y la imagen misma a través del cual sustenta todas las cosas. O sea, me impresiona, pastor, es que cuando la gente veía a Cristo, muchos no reconocían que el que caminaba por esas calles polvorientas era el Dios soberano, poderoso, la imagen más clara de Dios, aquí acompañándonos. Y tal vez me pongo a pensar, y quiero invitarlos a la reflexión, cuántas veces Dios no ha caminado con nosotros y cuántas veces Dios no espera que el pastor, que yo y que todos nosotros seamos ese resplandor para alguien, seamos esa imagen de Dios. Amén. A ese enfermo, a esa persona en necesidad, en dificultad, y que pueda ver, o sea, la gente, alguien dijo hace un tiempo, la gente está cansada de escuchar de Dios, pero la gente está deseosa de ver a Dios. Amén, pastor. De sentir a Dios. Y me permites un comentario ahí. ¿Sabes cuándo es una oportunidad extraordinaria para mostrar a Dios? Cuando te lastiman. Es ahí, con la gente que se equivoca contigo, cuando realmente sale qué tanto hay de Dios en ti. Pero si no sale mucho de Dios, no te desanimes. Dios está dispuesto a llenarte para que en lugar de rabia y de odio de ti fluya misericordia. Amén. Ese es el mensaje de esperanza. Y una nota más, ¿sabes? A mí me gustan los empiristas. Soy un admirador de la ilustración, del principio de la razón, de la individualidad, de la libertad. Y entonces los empiristas que están muy asociados a esto son como este apóstol que dice, queremos ver, y si vemos, creemos. Pero ¿sabe algo, pastor? Si a usted que está ya participando, se le apareciera Dios físicamente en este momento, a los 10 minutos de la aparición, usted estaría pensando, ¿me volví loco? ¿Fue un delirio? Porque si realmente lo que se necesitara para creer fuera una manifestación sobrenatural, Dios daría una manifestación sobrenatural. Pero no es eso. El problema de la incredulidad no es una falta de información, es una falta de decisión. Es un problema de indecisión. El incrédulo es indeciso. Y lo que Dios necesita trabajar es la voluntad, no solo ni principalmente la información. Entonces este asunto de que si ocurre aquí algo, ya ocurrió. Y ya tú lo mencionabas al principio, ¿a cuántos nos han pasado cosas fuera de lo natural, en algo trascendental? Nos ha pasado, los que vivimos con Dios sabemos que han pasado cosas misteriosas. Esta semana recordaba con alguien un testimonio especial, pero el corazón del ser humano es tan duro que ni siquiera con eso se arregla, Lo que se necesita es una dependencia permanente de Cristo, de la palabra de Dios, una comunión continua con Él, no una manifestación física. Ellos quieren ver al Padre, miren a Cristo, ahí está la vida de Cristo, está en los evangelios. Y bueno, los que llevamos el nombre de Cristo ahora, debemos tratar de no llevarlo en vano, que es un mandamiento, sino que debemos ser Cristo, ser como Cristo para las personas que nos rodean. Amén, amén, pastor. El apóstol Pablo en ese proceso, cierto, de presentar a Cristo y la obra maravillosa que vino a hacer en nuestro favor, el resplandor, la imagen de Dios, menciona algo hablando de la divinidad, porque lo que hace es aseverar también esa divinidad de Cristo, esa exaltación de Él. Y en Hebreos, allí capítulo 1, en el versículo 3, en la segunda parte, dice,
y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Allí lo utiliza. El versículo 5, sí, muy bien. Y el versículo, bueno, usted está leyendo, me habla del 5. Sí. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Bueno, antes de esa engendrado, él hace una claridad de que Cristo es Dios, porque cuando dice, voy a leerlo aquí. Es el versículo 6 y 7 Quien y 8. sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. O sea, lo que está diciendo aquí es que Cristo es Dios. Él sostiene todo por su palabra. Pero algunas personas dicen, no, pero espérese, algo ahí no cuadra, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla, ¿cierto? Por ejemplo, el libro de Isaías y el libro de Isaías 44, 24 y Nehemías, por ejemplo, voy a leer, por ejemplo, aquí Isaías 44, 24 nos dice, así dije Jehová tu Redentor, que te formó en el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos. O sea, está hablando Dios, el Padre, ¿cierto? De Él como autor de todo. Entonces algunas personas dicen, ¿por qué Pablo presenta a Cristo como el autor de todo, pero el Antiguo Testamento presenta a Dios como el autor de todo? ¿Cómo podemos nosotros leer de manera correcta esa parte? Sí, bueno, hay varias cosas. En el Hebreos capítulo 1, versículos 5 en adelante, hasta el versículo 13, hay una cita de Salmos y se la aplica a Cristo. Y algo interesante allí, por ejemplo, en el versículo 6, dice, cuando introduce al primogénito al mundo, el Padre introduce al primogénito al mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Aquí hay algo tremendo, porque el Padre, la Biblia dice que solo Dios debe ser adorado, pero ahora el Padre presenta a otra persona distinta a Él y le dice a los ángeles que lo adoren. Eso es un asunto muy interesante. Y luego dice en el versículo 8, pero del Hijo dice, tu trono, Dios eterno, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad. Entonces, Dios le dice a otro Dios. Dios mismo le está aplicando el título de Dios a otra persona, y es el Hijo. Cuando lo introduce al mundo, dicen, este que viene acá, que es un niño, que sangra cuando lo azotan, que suda cuando camina, que tiene hambre, que se duerme, es hombre. Pero es Dios, es Dios, es adorado por los ángeles y es llamado Dios y tiene cetro de equidad. Entonces, en el Antiguo Testamento, claro, Dios fue el que hizo todo, y aquí se nos dice que es Cristo quien hizo todo, porque Cristo es también Dios, hace parte de la deidad, y en el mismo estatus con el Padre, y eso le da una grandeza extraordinaria el plan de salvación. Como me gustó que tú lo decías, no fue que lo delegó en otro de menor rango, no fue que mandó a otro a hacer el favor, a hacer la diligencia, no, fue Él mismo, Dios mismo, naturaleza misma, sustancia misma. Y esa palabrita es clave, sustancia, o sea, porque aunque el Padre bien está allí, el Hijo es el que viene a morir, mire, un padre lo puede entender muy bien. Si su hijo muere, al padre le duele. Si a su hijo se lo maltratan, al padre le duele más todavía que quizás al propio hijo. Si al hijo le dicen algo, al padre le duele que se le metan con su hijo. Entonces no fue que Cristo sufrió solamente y el Padre, no, el Padre sufrió todo. Toda la naturaleza divina estuvo allí, la sustancia de la naturaleza divina estuvo sufriendo, identificándose con nosotros cuando Cristo en la cruz dice esa frase tan profunda, ¿por qué me has desamparado?, citando el Salmo 22, queriendo decirle a los discípulos, esto tenía que cumplirse. Miren, aquí está el Salmo 22, todos los detalles de lo que iba a pasar, pero es Dios identificándose a plenitud con los hombres. Cristo siente lo que los seres humanos han vivido por 6.000 años, estar separado de Dios. Esa identificación plena, ese rompimiento del vínculo paternal, esa sombra de la orfandad, Cristo la sintió por amor a nosotros, y gracias a ese sacrificio el camino está abierto, pastor. Y el apóstol Pablo dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y autoridades y las expuso públicamente, y así lo traducen, pero la palabra allí o la fraseología es una evocación a cuando el emperador o el general romano entraba a la ciudad con los cautivos, con el premio que traía de la conquista, y los exhibían públicamente. Muy famoso Julio César, cuando entra
con Vergensitoris de las guerras de la Galia, que lo trae amarrado y entra. Así, ese es el imaginario. Cristo en la cruz está amarrando a todos los principados y autoridades que tenían a los seres humanos separados de Dios, los ha derrotado y ahora la victoria es de los hijos de Dios. Y pastor, ahí se cumple lo que Dios ha prometido desde Génesis, con ese hijo prometido. Amén. ¿Cierto? Dice allí el libro de Génesis que el Señor levantará una descendencia. Y me permitiré leer allí Génesis porque creo que es bueno venir a la base de esa promesa de ese hijo prometido. Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, versículo 15. Se nos dice a todos nosotros: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, pero tú le herirás. Esta te herirá entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal o en el talón. La victoria final, así como Cristo, usted lo menciona, ha atado a las huestes y ha dado libertad al ser humano, es el cumplimiento de esa promesa dada desde el Génesis. El ser humano no estaba solo. Dios había hecho la promesa de que su Redentor, de que el Hijo vendría a rescatarnos, que el mismo Dios se tomaría el trabajo de venir a hacer algo que ningún ángel podría hacer, ningún ser creado podría hacer, solo el mismo Dios, viniendo en sí mismo a pagar el precio por nuestros pecados, tomando el lugar nuestro para darnos la libertad que nunca pudiéramos lograr por nosotros, pero que era el plan de Dios y que continúa siendo el plan de Dios, darte libertad a ti y darme libertad a mí, y esa libertad está gracias a la promesa de ese Hijo, de Cristo Jesús como Salvador. ¿Algún pensamiento, pastor, tal vez final para cerrar este tópico importante que encontramos en Hebreos? Cristo es la condensación de todas las promesas, y quien tiene a Cristo tiene ya todas las promesas. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 que quien no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? Porque ese es el problema, que algunos quieren la promesa, pero no quieren a Cristo soberano en su vida. No, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás otras cosas? Es decir, lo más precioso que había en el cielo era Jesús y ya nos lo dieron. ¿Cómo no nos darán todas las demás promesas? No cuente con ellas, pero primero y más importante, entienda que el regalo más maravilloso es la presencia y la salvación de Jesús. Amén, pastor. Pastor, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. A ustedes mil gracias. ¿Algún mensaje final para...? El Señor los bendiga. Vamos a orar entonces. En este momento les invitamos ahí donde están, por favor, juntos conectarnos con nuestro Dios, agradecer por esa maravillosa promesa cumplida en Cristo Jesús. Buen Dios, Señor, no paramos de sorprendernos de la grandeza de tu amor por nosotros. De cómo, Señor, haces promesas que siempre cumples y prometes lo que necesitamos, Señor. Prometiste un Salvador y ese Salvador vino. Fue la mayor expresión de tu amor, Dios mismo con nosotros. Permítenos apreciarlo de la manera correcta, relacionarnos con Él de la manera adecuada para recibir, Señor, la bendición que tienes para nosotros a través de Jesús. Gracias por este espacio, por tu palabra que cada vez nos deja conocerte mejor y conocer tu plan maravilloso de bendición, de vida eterna para todos nosotros. Gracias por la compañía del pastor Kevin, guíale a él en su ministerio, la hermandad linda que él lidera, Señor, allí en el Oriente Antioqueño. Acompaña a cada uno de los que nos ven y nos escuchan, Señor. Que la presencia de Jesús como Salvador y Libertador sea una realidad hoy en sus vidas. Gracias por este lindo momento a través de tu palabra. Síguenos conectando contigo, pues lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Mis queridos, les esperamos en nuestro siguiente programa de Lecciones de Esperanza. Dios guarde y bendiga a cada una de sus vidas.